hablamos de los gases, ¿cierto? ¿A qué le llamamos volumen de aire corriente? Al volumen Inspiración y expiración en reposo normales. Perfecto. ¿En ¿A qué reposo? le llamamos volumen de reserva expiratorio? Expiración forzada, A una expiración forzada, después luego de una normal. una expiración normal. Excelente, chicos. ¿A qué le llamamos volumen de aire residual? Al volumen que queda en nuestros pulmones Al que quede en los pulmones luego después de una de... inspiración forzada. No, expiración forzada, claro, debe ser expiración. De verdad que me da gusto que respondan, ¿sí? Si alguien lo está leyendo, perfecto, sabe de dónde lo está leyendo, ¿sí? Pero me da mucho gusto, perfecto. Es el aire que queda en los pulmones después de una expiración forzada. ¿A qué le llamamos volumen de reserva inspiratorio? Inspiración forzada. Inspiración forzada después de una inspiración normal. ¿A qué le llamamos capacidad pulmonar total? A la suma de A la suma de todos volúmenes. los volúmenes, ¿no? De todos los volúmenes. ¿A qué le llamamos capacidad vital? A todos los volúmenes menos el residual. Menos el aire residual. Claro, pero si me ponen eso en el examen yo les pongo 0. Me van a decir todo menos el aire residual. No. ¿Qué se tiene que sumar? El volumen de reserva inspiratorio, Reserva inspiratorio, aire corriente y reserva expiratoria. Muy bien. Perfecto. Ya lo saben. Esto no vimos. Ya está. Entonces, aquí comenzamos. Tensión superficial. Pero ya nosotros hemos hablado de tensión superficial cuando hemos hablado de líquidos. ¿Qué dijimos que era la tensión superficial? Una fuerza de cohesión que actúa en la superficie de los líquidos, ¿verdad? Que actúa en la superficie de los líquidos. Y está bien lo que escuché por allá, porque me dicen que cohesión es entre moléculas iguales, ¿no? Entre moléculas iguales. Entonces, cuando hablamos de respiratorio, la tensión superficial es muy importante. Es muy, muy importante. Recordando un poquito, aquí tenemos una gota de agua. Tenemos una gota de agua. Y es como que la gota de agua está rodeada por una membrana. ¿De acuerdo? Es como que está rodeada por una membrana. Y precisamente, ¿quién estaría haciendo de membrana? La tensión superficial. A todo alrededor de la gotita, todas las moléculas de agua es como que están agarradas de la mano. Está enlazada una con otra. Hay una fuerza de cohesión. Si quieren más específicos, son los puentes de hidrógeno. Y entonces todo eso hace como que fuese una membrana que está capturando el contenido del agua. No se desarma la gota. ¿Por qué no se desarma? Por la tensión superficial que hay en el exterior. Entonces, ¿qué ocurre cuando nosotros hablamos? No sé si aquí hay una figura. No. ¿Qué ocurre cuando nosotros hablamos de la respiración? Cuando hablamos de la respiración, tenemos que recordar que tenemos los alvéolos pulmonares. Y los alvéolos pulmonares no son solamente como la membrana del globo, porque si los alvéolos pulmonares fueran como un globo, ¿qué va a ocurrir? Cuando lo inflamos el globo, el riesgo es que el globo reviente. Y cuando lo desinflamos el globo, el riesgo es que se pegue, que colapse. Entonces, nuestros alvéolos no explotan ni colapsan. ¿Por qué? Porque nuestros alvéolos, aquí en el interior, están tapizados. Están tapizados por una sustancia que se le conoce con el nombre de líquido surfactante.
también se le dice sustancia Tensoactiva. tensoactiva. Líquido surfactante o también se le dice sustancia tensoactiva. Este líquido surfactante o sustancia tensoactiva, ¿qué función cumple? Su función es modificar los valores de tensión superficial. Modificar los valores de tensión superficial, dependiendo si estamos en el momento de la inspiración o estamos en el momento de la expiración. El valor de tensión superficial en nuestros pulmones no es el mismo, va cambiando de momento en momento. En la inspiración tenemos un valor y en la expiración tenemos otro valor diferente. Va cambiando. Así es la maravilla de nuestra estructura, de los componentes que tenemos en nuestro organismo, para cumplir las funciones que tenemos que cumplir. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir aquí? Tenemos que poner una fórmula que nos permita hacer esta explicación. Saben que en el interior del alveolo tenemos la presión interna o la presión alveolar. En el exterior tenemos la presión externa o presión pleural. Es importante que la presión interna sea mayor a la pleural en la inspiración y es importante que la pleural sea mayor que la alveolar en la expiración. Pero no solamente tenemos esto, miren, presión interna, presión pleural, sino también en todo el sistema tiene que participar este líquido surfactante. Y ese líquido surfactante nos da un valor de tensión superficial. Pero también, ¿quién es importante? El radio del alveolo. Nos interesa el líquido surfactante que nos da tensión superficial y también nos interesa el radio del alveolo. Todos estos elementos están organizados así. Presión interna menos presión pleural va a ser igual a 2 veces la tensión superficial dividido el radio. Esa es la fórmula. No vamos a hacer cálculos, en práctica sí, van a hacer cálculos, pero nosotros sí la podemos explicar la fórmula. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que hablar de los 2 momentos de la respiración. Hablamos de la inspiración. Y yo les pregunto, en la inspiración, ¿qué sucede con la presión interna? En la inspiración, ¿qué sucede con la presión interna? Aumenta. ¿Qué sucede con la presión externo-pleural? Disminuye. ¿Qué sucede con el radio del alveolo? Aumenta. Si tenemos estas condiciones, que la presión interna aumenta, que el radio aumenta, ¿cuál sería el destino del alveolo? Que explote. Si tenemos estas condiciones, el destino del alveolo es que explote. Pero cada que inspiramos, ¿nuestros alveolos explotan? No. ¿Y por qué no explotan? Porque hay tensión superficial. Entonces ahora les pregunto, ¿qué debe suceder con esa tensión superficial para que el alveolo no explote? ¿Qué debe suceder con la tensión superficial? ¿Tiene que aumentar o tiene que disminuir para que el alveolo no explote? Ya, escucho disminuir, escucho aumentar, pónganse de acuerdo. A ver, si dibujamos un alveolo, el aire está entrando y el alveolo está creciendo. Sigue entrando aire, sigue creciendo el alveolo. Si no tenemos líquido surfactante, explota.
pero como sí tenemos líquido surfactante, no explota. Pero tiene que cambiar el valor de la tensión. ¿Qué tiene que suceder? ¿La tensión tiene que aumentar o tiene que disminuir? Aumenta, aumenta, aumenta. Otra vez, disminuir, aumentar. Aumenta, yo digo que aumenta. A ver, seamos lógicos. Yo digo aumenta, aumenta. Aumenta, ¿por qué? ¿Por qué dicen aumenta? A ver, los que dicen aumenta, ¿por qué aumenta? Fundamente su respuesta. Puede ser, sí. ¿Qué? Señor, usted. Bueno, yo pienso que como aumenta la tensión superficial, va a aumentar la fuerza, ¿no? De resistencia, va a generar una resistencia para que no siga aumentando. Claro, claro que sí. Miren, ¿qué hemos dicho que es la tensión superficial? Imaginemos que aquí están las moléculas de líquido surfactante. Entonces yo les pregunto, si ponemos aire, el alveolo crece. Si ponemos aire, el alveolo crece. Pero todo el tiempo lo vamos a hacer crecer. No, va a llegar un momento en que el alveolo ya no va a crecer más. No puede crecer más porque va a reventar. Pero entonces, ¿qué va a suceder? Esto es como si fuese un elástico. Si ustedes tienen un elástico, al inicio lo estiran y lo pueden estirar fácil. Lo siguen estirando, hasta que llega un momento en que sienten la fuerza contraria. ¿De acuerdo? Ya el elástico no va a permitir seguir estirándose. Claro que si nosotros aplicamos una fuerza excesiva, lo vamos a romper. Entonces, ¿qué tiene que suceder con esta tensión superficial? Todas las moléculas tienen que formar enlace. Si todas las moléculas forman enlace, ¿la tensión aumentó o disminuyó? Aumentó. Entonces, para no seguir creciendo, el líquido surfactante ejerce la fuerza contraria. Y para ejercer la fuerza contraria, tiene que aumentar su valor. Por lo tanto, aquí decimos, ¿qué debe suceder con esta tensión superficial? Debe aumentar. ¿Y para qué debe aumentar? Para evitar que el alveolo explote. Tiene que aumentar. Es como que todos se tienen que agarrar de la mano para evitar que el alveolo siga creciendo. ¿Quedó claro? ¿Sí? Bien. ¿Y qué sucede en la expiración? Ahora, en la expiración, ¿qué tenemos? Presión interna. ¿Qué ocurre con la presión interna? Disminuye. ¿Qué ocurre con la presión pleural? Aumenta. ¿Qué ocurre con el radio del alveolo? Disminuye. Esta es la condición perfecta, ¿para qué? Colapso. Para el colapso. Es la condición perfecta para el colapso. ¿Pero el alveolo va a colapsar? No. ¿Por qué no colapsa? Porque tiene líquido surfactante. Y entonces, ¿qué tiene que ocurrir con la tensión superficial del líquido surfactante? Yo les pregunto, si ahora el aire está saliendo, ¿será necesario que sigan agarradas de la mano? No, porque si siguen agarradas de la mano, más rápido va a colapsar. Entonces, ¿qué tiene que ocurrir? Se tiene que soltar. Llega a determinado volumen y se laxa todo. Ya no hay fuerza. Y entonces, la presencia del líquido surfactante hace que se mantenga la forma del alveolo y no va a colapsar. Y de hecho que queda el aire residual. Tiene que quedar el aire residual. Entonces, ¿qué debe pasar con esta tensión superficial? Debe disminuir. ¿Para qué? Para evitar el colapso. Y ahora yo les pregunto, ¿y nuestros pulmones a qué estarían más expuestos? ¿A que exploten o a que colapsen?
A que colapsen. A que colapsen, ¿no? Por eso es que en medicina no se habla de que los pulmones puedan explotar, porque no va a ocurrir, ¿verdad? No va a ocurrir, porque tenemos la pared torácica también que evitaría que suceda eso. Pero sí tenemos más riesgo a que puedan colapsar. Les dije que los pulmones, al estar en la caja torácica herméticamente cerrada, es como que están estirados por la presión negativa de la caja torácica. ¿Qué pasaría en un accidente si se hace una abertura a la caja torácica? ¿Qué sucedería? Colapso. Va a colapsar. Si entra aire, el pulmón se va a encoger. Va a colapsar. ¿Los médicos hacen tratamiento? Sí. También los médicos hacen tratamiento de provocar colapso de zona de los pulmones. Les provocan el denominado neumotórax. ¿Qué cosa es el neumotórax? Aire en la pleura. Cuando entra aire a la caja torácica y se colapsan los pulmones. Provocan neumotórax terapéutico para que determinada zona del pulmón se pueda recuperar de determinado problema. Ya esa es la clínica que tienen que estudiar los médicos. ¿Pero qué han cambiado ahí? La presión pleural. Quitan la presión pleural. ¿De acuerdo? Y va a ocurrir el neumotórax. ¿Se entendió esto? ¿Sí? Muy bien. Ahora hablemos del transporte de gases. Hablemos del transporte de gases. Aquí podríamos decir, existe la respiración externa que se va a dar en los pulmones y también una respiración interna que se va a dar en los tejidos, ¿verdad? Si hablamos de la respiración externa, estamos hablando de un intercambio gaseoso. Ingresa oxígeno y sale CO2. Y si hablamos de la respiración interna en los tejidos, ¿cómo es el intercambio? Ingresa oxígeno a los tejidos y de los tejidos sale CO2. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces hay leyes físicas que determinan este transporte de gases. ¿Cuáles son estas leyes físicas? Primero, la ley de Fick, o también se le dice ley de la difusión de los gases. Específicamente, ley de la difusión de los gases. Ya nosotros hemos estudiado una ley de Fick, ¿sí? ¿Cuándo hemos estudiado la ley de Fick? La fase. Es una buena respuesta y está aceptada, la fase pasada. ¿Y en qué hemos estudiado eso? Cuando hemos hablado de transporte a través de la membrana, ¿verdad? Cuando hemos hablado de las gradientes. ¿Específicamente de qué gradiente? Química. Muy bien, gradiente química, excelente. Estamos hablando de lo mismo, solo que ahora vamos a hablar de los gases específicamente. Hablamos de la ley de Fick y de la difusión. En este caso vamos a decir que los gases se difunden a favor de la gradiente de presión parcial del gas. Los gases se difunden a favor de la presión parcial del gas. Los gases se difunden a favor de la gradiente de presión parcial del gas. Si nosotros hablamos otra vez del alveolo pulmonar,
sabemos que los alvéolos están rodeados por los capilares pulmonares. Entonces, cuando hacemos una inspiración, está ingresando a nuestros alvéolos oxígeno, abundante oxígeno, porque aquí afuera tenemos aproximadamente 21% de oxígeno. Entonces, aquí vamos a tener una presión parcial de oxígeno. Ahorita les explico qué significa esto. Y cuando este alvéolo está rodeado por la sangre venosa, en la sangre venosa también va a haber una presión parcial de oxígeno. Cuando decimos sangre venosa, no significa que solo tiene CO2, también tiene oxígeno, pero tiene poquito oxígeno. Aquí en el alvéolo hay mucha presión parcial de oxígeno y aquí en la sangre venosa hay poquita presión parcial de oxígeno. Entonces, ¿qué nos dice Fick? Nos dice, el oxígeno se va a difundir. ¿De dónde a dónde? Del alvéolo hacia la sangre, porque se difunde a favor de la gradiente de presión parcial del gas. Siempre que nosotros digamos gradiente, significa que hay diferencia. Aquí hay más oxígeno y aquí hay menos oxígeno. Entonces, el oxígeno fácilmente va a pasar del alvéolo a la sangre. ¿Y qué sucede con el CO2? ¿En dónde va a haber mayor presión parcial de CO2? En la sangre venosa. ¿En dónde hay menor presión parcial de CO2? En el alvéolo. Y entonces fácilmente el CO2 va a ir de la sangre venosa hacia el alvéolo. Y así se da el intercambio gaseoso. Si nosotros hablamos de la fórmula, aquí nos dice el volumen de gas que se va a difundir en función al tiempo. Miren, volumen de gas que se va a difundir en función al tiempo va a depender del coeficiente de difusión del gas. No se difunden a la misma velocidad el oxígeno que el CO2. Cada gas tiene su propio coeficiente de difusión. Miren aquí, el oxígeno se difunde 30 centímetros cúbicos por minuto. El CO2, 20 veces más rápido. Por eso es muy peligroso estar en medios en donde haya mucha cantidad de CO2. Nos vamos a intoxicar con CO2, porque el CO2 tiene mayor capacidad de difusión que el oxígeno. Entonces, depende del coeficiente de difusión. ¿De quién más depende? Del área. Esta vez el área será pues todo el área de los alvéolos, ¿no? Aquí nosotros tenemos, y eso seguramente ya lo han estudiado, que en los alvéolos hay los neumocitos. ¿Qué neumocitos hay? 1 y 2. 1 y 2. ¿Por dónde difunde el oxígeno, el CO2? ¿Por los neumocitos 1 o por los neumocitos 2? Creo que los 1. ¿Quién produce líquido surfactante? 2. Los neumocitos 2. Y los neumocitos 2 son más gorditos, ¿verdad? Porque producen el líquido surfactante. Y los neumocitos 1 son más planitos, permiten que más fácil el oxígeno y el CO2 pasen a través de esa pared. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces eso es el área de difusión, toda la superficie de los alvéolos. Dividido el grosor. Ahora ahí tenemos toda esta membrana alveolo-capilar. Bueno, ya yo no les pregunto porque lo deben saber, ¿no? Histológicamente lo deben saber. ¿De qué está constituida toda esa membrana, esa barrera alveolo-capilar que tiene que cruzar el oxígeno o que tiene que cruzar el CO2? A ver, los fastidiaría un ratito. ¿De qué está constituida esa barrera, esa membrana alveolo-capilar? Si comenzamos con el alvéolo, ¿qué tenemos?
¿Han llevado histología? Es que no hicimos respiratorio, doctor. Anatomía. No hemos hecho nada. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos al colegio otra vez? ¿Sí? No, a mi colegio no regreso. ¿Ah? Chicos, ¿cuál es esa estructura? Lo tienen que saber. Y eso ya no es parte de biofísica, ¿no? Capita por capita, ¿cuáles son? Para el alveolo, ¿qué tenemos? ¿Qué? Epitelio simple plano. ¿Qué más? ¿Qué? ¿Qué más en la estructura? Ya, para la próxima clase traen esquematizado y con nombres, con flechitas, toda esa barrera alveolo capilar por donde tiene que pasar el oxígeno o el CO2. ¿De acuerdo? Toda la estructura. Si tenemos un epitelio, debajo de las células epiteliales, ¿qué hay? La membrana basal. ¿Qué más? Tejido conectivo laxo. ¿Qué más? Claro, todos los tejidos tienen que ver, ¿no? Ya. Traen esquematizado, por favor, ¿ya? Van a hacer el esquema de la barrera alveolo capilar, por donde tiene que pasar el oxígeno y el CO2. Entonces, esa barrera alveolo capilar tiene un determinado grosor, tiene una distancia, que es esta. Entonces, si ese grosor aumenta, va a ser más difícil la difusión. Tiene que ser normal, ¿verdad? Y entonces, ¿en quiénes, por ejemplo, podría aumentar ese grosor? De la barrera alveolo capilar. Y se hace más dificultoso el transporte o el intercambio gaseoso. ¿En quién? No, estamos hablando de la barrera alveolo capilar. En los que fuman, por ejemplo. ¿Sí? Y los que fuman, los médicos nunca fuman, no estamos hablando de ustedes, definitivamente. Entonces, en los que fuman, cuando les decimos sube las gradas hasta el tercer piso, se quedan sin aire, ¿no? ¿Por qué se quedan sin aire? Yo que no. Y no es, ahí no tiene que ver la capacidad vital, ¿no? Porque solamente está subiendo las gradas en un minuto. Entonces, más bien, ¿qué tiene que ver? El grosor de la barrera alveolo capilar. Tiene relación inversa. Y entonces, si el grosor es mayor, es más difícil que el intercambio gaseoso se vaya a dar. ¿De acuerdo? Entonces, es importante considerarlo. Y todo multiplicado, ¿se acuerdan de la ley de Fick? Que aquí iba gradiente de concentración, ¿verdad? Pero ahora ya no va gradiente de concentración. ¿Ahora qué va? Gradiente de presión parcial del gas. ¿De acuerdo? Todo esto será la gradiente de la presión parcial del gas. Tenemos una presión parcial del gas en el alveolo y tenemos una presión parcial del gas en el capilar, en la sangre. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa es la ley de Fick. Sí, ahorita. Justo ahorita. Ya está. Hablamos de la presión parcial. Nos dice, la ley de Fick nos dice, se transporta a favor de la gradiente parcial del gas. ¿Qué cosa es la presión parcial? Para eso tenemos que hablar de otra ley. Y la otra ley es la ley de Dalton. La ley de Dalton. Ley de Dalton, o también se le dice ley de la presión parcial de los gases. ¿De qué se trata? Miren, hablemos de lo que nos interesa. Hablamos de la atmósfera. Cuando nosotros decimos atmósfera, la atmósfera es una mezcla gaseosa. Y la atmósfera está constituida de oxígeno,
está constituida de CO2, está constituida de nitrógeno, está constituida de otros gases. Eso es la atmósfera, una mezcla gaseosa. Torricelli, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Midió la presión atmosférica, ¿verdad? Midió la presión atmosférica. Y entonces él dijo, esta atmósfera tiene una presión. Y le voy a llamar presión atmosférica. ¿Y qué cosa es la presión atmosférica? Es la fuerza de la atmósfera que en forma perpendicular está actuando sobre la superficie de la Tierra, pero de toda la atmósfera. Y al final, Dalton, ¿qué encontró? Encontró que esta presión atmosférica dependía de la presión parcial del oxígeno. Cada uno de los gases, de acuerdo a su estructura molecular, va a ser una fuerza diferente sobre la superficie de la Tierra. Cada uno de los gases. No es lo mismo oxígeno que CO2. Entonces, va a haber una presión parcial de oxígeno. ¿Por qué se le dice presión parcial? Porque él, con una partecita de presión, va a colaborar con esta presión atmosférica total. Más presión parcial de CO2. No es la misma presión que el oxígeno, no es la misma. Entonces, él también va a colaborar, va a sumar a la presión total. Más la presión parcial de nitrógeno y más la presión parcial de otros gases. De tal manera que si nosotros sumamos todas las presiones parciales, nos va a dar la presión total. Si estamos hablando de nivel del mar, vamos a tener 760 milímetros de mercurio. Una parte al oxígeno, una parte del CO2, una parte del nitrógeno, sumamos todo y nos da 760. Si sumamos todo, aquí en Arequipa, ¿cuánto nos debe dar? 580. Perfecto. Entonces, Dalton puso una fórmula muy simple, muy sencilla. Presión parcial del gas, ¿a qué va a ser igual? A la presión total multiplicado por la concentración del gas dividido 100. Multiplicado por la concentración del gas dividido 100. Necesitamos entonces conocer las concentraciones de los gases. Sigamos hablando de la atmósfera. ¿Cuál es la composición de la atmósfera? Tenemos oxígeno. ¿Cuánto de oxígeno hay en la atmósfera? 21% aproximadamente. ¿Cuánto de nitrógeno hay en la atmósfera? 78%. Más nitrógeno. Pero este gas no nos fastidia, ¿no? Este gas está en tanta cantidad, lo inspiramos, lo expiramos, no participa en la respiración. Pero ya les voy a contar después que nos da muchos problemas. CO2 nos da problemas en otras condiciones, no aquí. CO2, ¿cuánto tenemos de CO2? 0,04%. Mire, 0,04%. Casi nada de CO2. Entonces, las habitaciones, por ejemplo, este salón debe estar ventilado. Porque ¿qué pasa si cerramos puertas y ventanas? Se va a acumular el CO2. ¿Y de dónde está saliendo el CO2? De nuestro organismo. ¿Y qué pasa con el tiempo? Por ahí nos vamos adormeciendo, ¿no? Porque se está acumulando más CO2. ¿De acuerdo? Muy bien. Y otros gases, ¿cuánto nos queda para otros gases? 0,06. Sí, ¿verdad?
Ah, no, 16, no, 96, no, 96. Ahora, ¿dónde nos vamos a aprender a hacer operaciones? Es 96. Tenemos que aprender a sumar con frijolitos, así. ¿Cuánto sale? 0,06. Ahora, ¿qué hago? ¿Cuántos puntos les quito por no saber sumar o restar? Díganme, ¿cuántos puntos les quito? Allá les quito 0,06 segundos. Pero eso es como un punto. Ah, no. Bueno, una operación sencilla, ¿no? Nos traiciona. Pero bueno, para que aprendan a que cuando nos piden algo que aparentemente está re fácil, hay que tomarlo de todas maneras con cuidado. ¿Sí? Con cuidado. Muy bien, entonces, esta es la composición de la atmósfera. Si yo les digo en el examen, ¿cuál es la presión parcial de oxígeno a nivel del mar? 21% de 760. Perfecto, entonces tendríamos que decir, ¿no? La presión parcial de oxígeno a nivel del mar va a ser igual a la presión atmosférica por la concentración dividido 100. La presión parcial de oxígeno a nivel del mar va a ser igual. La presión atmosférica a nivel del mar, ¿cuánto es? 760 milímetros de mercurio. Multiplicado. ¿Cuánto es la concentración? 21 dividido 100. ¿Cuánto es la presión parcial de oxígeno a nivel del mar? ¿Cuánto sale? Resuelva, ¿no tienen su celular en mano? ¿Cuánto? Sí. 159,60, siempre con 2 decimales, milímetros de mercurio. Y ahora yo les digo, ¿y cuál es la presión parcial de oxígeno en Arequipa? 580 por 21 entre 100. ¿Cuánto sale? 180 milímetros de mercurio. Entonces, ¿es correcto decir que aquí en Arequipa tenemos menor cantidad de oxígeno? Sí. Les puse 0 ahora. ¿Tienen 0? Ya no. ¿Tienen 0? Pero es que al coro me han respondido que sí. ¿Qué me iban a decir? A ver, Creo. ¿es correcto decir que aquí en Arequipa hay menor cantidad de oxígeno? Claro, ¿qué queda? Pues si no es sí, tiene que ser no. No, porque en cualquier punto de la atmósfera la cantidad de oxígeno es la misma. ¿De acuerdo? A nivel del mar estamos utilizando 21. Aquí en Arequipa seguimos utilizando 21. Si nos vamos a la cima del Misti, seguimos utilizando 21. Pero ¿quién va a cambiar? La presión parcial. Entonces, lo que tenemos que decir es que a mayor altitud, menor presión parcial de oxígeno. Menor presión parcial de oxígeno. Y si hay menor presión parcial de oxígeno, es más difícil que el oxígeno llegue hasta nuestros tejidos. Y ahí sí puedo decir, dentro del organismo va a disminuir la cantidad de oxígeno. Dentro del organismo va a disminuir la cantidad de oxígeno. Eso sí puedo decir. ¿Quedó claro? ¿Sí? Muy bien. Pero ¿qué resulta? Aquí, en nuestro organismo hay algo especial. En nuestro organismo va a haber presión de vapor de agua.
Porque resulta que nosotros estamos a 37 grados centígrados de temperatura. ¿Y ya han hecho la práctica de presión de vapor en el laboratorio? No. No. ¿No han hecho la práctica de presión de vapor? Ah, hoy día van a hacer. Ah, justo hoy día. O sea, yo tengo mala suerte. ¿No? Ya. ¿Qué es lo que pasa con el vapor? ¿Qué es lo que pasa con el vapor? Miren, si nosotros tenemos un recipiente con líquido, este recipiente va a estar a una determinada temperatura. Digamos que lo ponemos a 100 grados Celsius. Y a 100 grados Celsius tenemos el punto de ebullición. ¿Qué significa tener el punto de ebullición? Que del estado líquido va a pasar al estado de vapor. Del estado líquido va a pasar al estado de vapor. Pero aquí estamos logrando el 100% de vapor. Ya el líquido está pasando a vapor. ¿Pero solo a 100 grados se forma vapor? No. Cuando ustedes comienzan a ver que el agua ya comienza a ganar energía cinética, ese movimiento ya libera moléculas de agua, ya forma vapor. Solo que al inicio es poquito vapor. Cuando ya está hirviendo, hay más vapor. Entonces, cuando hay poquito vapor, con poquita fuerza, el vapor va a empujar contra el exterior, porque va a tratar de ocupar siempre el mayor espacio posible. Si empuja contra el exterior, si hay una fuerza actuando contra las paredes de algo, a eso se le llama presión. Y como estamos hablando del vapor, decimos presión de vapor de agua. Y anoten bien esto. Los valores de presión de agua, los valores de la presión del vapor de agua dependen de la temperatura. Dependen de la temperatura. Para cada valor de temperatura hay un valor de presión de vapor de agua. Repito, para cada valor de temperatura hay un valor de presión de vapor de agua. Existen tablas. Si nosotros buscamos en internet, presión de vapor de agua, vamos a encontrar para cada temperatura su propio valor. Entonces nosotros nos vamos a aprender un valor de memoria. Nos vamos a aprender que a 37 grados Celsius la presión del vapor de agua es 47 milímetros de mercurio. A nuestra temperatura, nosotros estamos generando vapor. ¿Pero cuánto de vapor? Si lo medimos en términos de presión, 47 milímetros de mercurio. Y podemos evidenciar, experimentalmente podemos evidenciar que eliminamos vapor. Sí, ¿no? Si respiramos sobre el vidrio, si hacemos una expiración en el vidrio, lo vamos a empañar. Eso quiere decir que de nuestro organismo sale vapor. Ahora, el vapor va a ir de la parte inferior hacia la parte superior. Y la presión atmosférica va de la parte superior hacia el centro de la Tierra. Los dos son en sentido contrario. Por lo tanto, la ley de Dalton nos dice, cuando hay vapor de agua, tenemos que restar ese valor a la presión total. Tenemos que restar. ¿Por qué restamos? Porque están en sentido contrario. Y lo demás es igual, por la concentración del gas dividido 0. Entonces, en el examen yo les puedo decir, calculen la presión parcial de oxígeno en el alveolo. Calculen la presión parcial de oxígeno en el alveolo a nivel del mar. Ya está, faltaba ese dato, ¿no? A nivel del mar.
Entonces, ¿cómo hacemos? A ver, ¿cómo hacemos? Calcular la presión parcial de oxígeno alveolar a nivel del mar. Utilizaré la composición de la atmósfera. Este aire que nosotros hemos capturado y ya está en nuestros alvéolos, ¿seguirá con 21% de oxígeno? ¿Aumentó o disminuyó? A ver, cuando este aire tiene 21% de oxígeno, cuando pasa nuestros alvéolos, ¿sigue con 21? ¿Sigue con 21, sí o no? Ah, todavía me dicen sí. ¿Y en mi caso? No. ¿Sigue con 21? Sí. Nos vamos a morir si sigue con 21. ¿Por qué no puede seguir con 21? A ver, si está entrando los alvéolos, ¿la función cuál es? Que del alvéolo pase a la sangre. Entonces, ¿seguirá con 21 en el alvéolo? No. ¿Aumenta o disminuye? Tiene que disminuir, pues el oxígeno disminuye porque del alvéolo va a pasar a la sangre. Cuando hemos capturado este aire, tenemos 0,04% de CO2. Cuando llega al alvéolo, ¿sigue con 0,04 de CO2? No. ¿Con cuánto? ¿Más o menos? Más. ¿Por qué más? Porque se supone que de la sangre está saliendo hacia el alvéolo. Entonces, la composición del aire alveolar, ¿cuál es? La composición del aire alveolar, ¿cuál es? Oxígeno, 14%. Miren, ¿cuánto era en la atmósfera? 21. Ahora en el alvéolo, 14. ¿Qué pasó con la diferencia? ¿Qué pasó con la diferencia? Ya entró a la sangre. Ya entró a la sangre. CO2. 5,6%. ¿Cuánto era en la atmósfera? 0,04. Y en el alvéolo, 5,6%. Miren cuánto de CO2 estamos dando a la atmósfera. Ya en otro momento les dije que somos contaminantes térmicos, porque por donde vamos dejando calor. Somos contaminantes térmicos. Y ahora somos contaminantes con gases invernadero, de CO2. Bastante CO2. ¿Cómo evitamos eso? Claro, yo no puedo decir no voy a expirar, ¿no? No puedo decir eso. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tener nuestros arbolitos. Porque los arbolitos, ¿qué hacen? Consumen CO2 y nos dan oxígeno. ¿Cuántos arbolitos necesitamos cada uno? 7. Mínimo 7. ¿Ya tienen sus 7 arbolitos? 2. ¿Ya tienen sus 7 arbolitos? ¿Van a tener sus 7 arbolitos? ¿Cuándo? ¿Algún día? No es broma, no es broma, es cierto. Y entonces estamos viendo todo lo que está ocurriendo, ¿no? En nuestro país. Claro, alguien provoca un incendio, no sabemos si ha sido provocado o no, dicen que ha sido provocado, pero se propaga. ¿Por qué se propaga? Porque tenemos las condiciones perfectas para que se propague. ¿Sí? Es parte del calentamiento global. En otros lugares, y ya se está hablando de este tema, ¿no? Ya se está hablando. Ya no tanto se dice contaminación ambiental, sino se habla del tema de los incendios. Porque no necesitamos prender un fósforo para provocar un incendio. En otros lugares es tan seco el ambiente y hay tanto viento que el viento por fricción
genera las chispas y se provocaron los incendios. Entonces, no es broma cuando hablamos de esto, ¿no? Como seres humanos, sí somos contaminantes naturales, pues no podemos hacer nada tampoco. Yo no puedo decir que no salga calor, va a salir calor, va a salir CO2, pero modifiquemos nuestro entorno, hagamos que nuestro entorno tenga los árboles, que no hay otra cosa, árboles. Y en otros países están haciendo árboles artificiales, ¿sí? ¿Han leído? Y estos árboles artificiales, ¿qué hacen? Capturan el CO2 y lo convierten en una reacción química en otros productos. Pero ¿cuál es el problema de esos otros productos? Que también siguen siendo contaminantes. No es como los árboles, ¿de acuerdo? No es como los árboles. Muy bien, trabajemos con esto. Trabajemos con esto porque el nitrógeno no nos interesa como gas respiratorio. Entonces les digo, calculen la presión parcial de oxígeno alveolar a nivel del mar. ¿Cómo lo hacemos? 760 milímetros de mercurio menos 47 milímetros de mercurio por 14,100. Perfecto. Y si les pidiesen el CO2, 5,6, ¿no? Y si les pidiesen Arequipa, en vez de 760, 580. ¿Se entendió? Esa es la ley de Dalton o ley de la presión parcial de los gases. Y finalmente hablamos de la tercera ley que determina el transporte de los gases. La ley de Henry, o también se le dice ley de la disolución de los gases. Ley de Henry o ley de la disolución de los gases. A ver, si ustedes ponen sal en agua, ¿qué va a suceder si mueven? Se disuelve, ¿no? La sal va a desaparecer, ya no la vemos como cristales de sal, como piedritas de sal, ya no lo vemos, desaparece. Y decimos que desaparece porque se ha disuelto. ¿Qué es lo que ha ocurrido ahí? A ver, esto es interesante también. Si nosotros ponemos aquí cloruro de sodio en agua, ¿qué es lo que va a ocurrir? Se ioniza. Eso ya lo han visto en química, en bioquímica, ¿no? Se ioniza. Vamos a tener sodio positivo, cloro negativo. Se ioniza. ¿Pero qué significa que se ionice? Significa que este sodio se va a rodear de una capa de agua. ¿Saben que el agua tiene dos polos, negativo, positivo? Si el sodio es positivo, se va a unir por el lado del oxígeno del agua, porque positivo con negativo se atrae y entonces se va a rodear de una capa de agua. Si hablamos del cloro, el cloro también se rodea de una capa de agua, pero por el lado del hidrógeno, ¿no? Por el lado del hidrógeno. ¿Cómo se llama esa capita de agua que rodea a los iones? A ver, bioquímica. ¿Nada? Eso es importantísimo porque puede haber más agua o menos agua. ¿Sí? Si calentamos esto, evaporamos el agua y otra vez el sodio se encuentra con el cloro y vuelve a formar la sal, ¿no? La sal visible como piedrita, como cristal. ¿Cómo se llama el agua? Se llama agua de solvatación. Agua de solvatación.
Y cuando se habla de los medicamentos es muy importante este tema, ya lo verán después. Agua de solvatación, ¿de acuerdo? Entonces, cuando ponemos la sal en el agua, va a ocurrir esto. Se ioniza, se rodea de agua y ya no vemos nada, parece que no tiene nada, se ha disuelto. Cuando hablamos de los gases también se van a disolver en los líquidos. Los gases también se van a disolver. Lógicamente que ahora yo no voy a decir, voy a agarrar una cucharadita de oxígeno, lo voy a poner en el agua, voy a mover y se va a disolver. Para los gases ya no funciona así, ¿verdad? Ya no va a funcionar así. Entonces, ¿cómo funciona para los gases? Para los gases sucede lo siguiente. Nosotros tenemos el recipiente, imaginemos, con agua. Y resulta que aquí tenemos aire, tenemos oxígeno, tenemos CO2, tenemos nitrógeno, etc. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a lograr que estos gases se disuelvan en el agua? La única manera que tenemos es aplicar aquí una fuerza sobre una determinada superficie, ¿no? Aplicar una presión. Aplicar una presión. Si nosotros presionamos más, vamos a obligar que estos gases entren al agua y se disuelvan. Mayor presión, mayor disolución. Eso nos explica la ley de Henry. La ley de Henry nos dice, la concentración de un gas disuelto en un líquido, repito, la concentración de un gas disuelto en un líquido depende del coeficiente de disolución del gas. Depende del coeficiente de disolución del gas. ¿Por qué existen estos coeficientes? Porque los gases no son iguales. Miren aquí, oxígeno, CO2. Yo les pregunto, ¿quién se disuelve más fácilmente, el oxígeno o el CO2? No me responden bien, ahora sí les pongo 0, les advierto. ¿Quién se disuelve mejor, el oxígeno o el CO2? No me digan que necesitamos hacer una práctica en donde tenemos que comparar, mayor que, menor que, igual que. ¿Quién se disuelve más fácil? El CO2. ¿Y por qué dicen el CO2? Está perfecta la respuesta, pero ¿por qué dicen el CO2? Más cantidad, pues, ¿no? Más moles por litro, ¿sí? Más moles que el oxígeno. Entonces, miren, el CO2 es muy tóxico para nosotros. Se difunde más fácil y se disuelve más fácil. Es muy tóxico. Si nosotros estamos en un medio en donde hay mucho CO2, nuestro camino es la muerte. ¿Por qué? Porque cuando hay mucho CO2, y ya hablando de CO2 disuelto, presiona aquí, por favor. Ahí tienes que presionar para que coagule. Cuando hay mucho CO2 disuelto, ¿qué es lo que va a ocurrir? Ustedes saben que tenemos la hemoglobina en la sangre y que esta hemoglobina en los alvéolos coge oxígeno. Se va la hemoglobina a los tejidos, libera el oxígeno. ¿Y qué coge ahí? CO2. Se va con el CO2 a los pulmones y libera el CO2. Pero cuando hay mucho CO2, ¿qué ocurre? Se fija a la hemoglobina. De tal forma que cuando esta hemoglobina con el CO2 llega a los pulmones, no lo libera. Y si no lo libera, no coge oxígeno. Se regresa con CO2.
Y entonces, ¿qué va a pasar con el tiempo? Vamos a entrar en condiciones de hipoxia. ¿Qué significa hipoxia? Que va a disminuir la cantidad de oxígeno en nuestros tejidos. Por más que ustedes hagan más inspiraciones, de nada sirve, porque el CO2 se pegó a la hemoglobina y no se va a poder hacer el intercambio gaseoso, camino a la muerte. Entonces, no podemos estar en lugares en donde haya demasiada cantidad de CO2. Difunde muy rápido y se disuelve también muy rápido. ¿Y de qué más depende? De la presión parcial del gas. Y aquí la relación es directa. Si la presión parcial es grande, entonces la concentración de gas disuelto también va a ser grande. Si nosotros hacemos mucha presión aquí, más gases vamos a disolver en los líquidos. Pregunta, ¿en dónde tenemos más oxígeno disuelto en la sangre? ¿A nivel del mar o aquí en Arequipa? ¿En dónde tenemos más oxígeno disuelto en la sangre? ¿A nivel del mar o aquí en Arequipa? A nivel del mar, pues. A nivel del mar. Ya no hemos hecho los cálculos de la ley de Dalton. A nivel del mar hay mayor presión parcial de los gases. ¿Se entendió? Entonces, miren, 3 leyes importantes. La ley de Fick o de la difusión, la ley de Dalton o de la presión parcial de los gases y la ley de Henry o de la disolución de los gases. En el examen, no, mentira. No, es que me aburrí. Ya les he dicho que no les voy a dar ninguna pregunta, ¿no? Porque soy mala. ¿Qué? No. No, ya no va a venir. Les iba a poner. Iba. Pasado. Ya. ¿De qué se trata? Miren. En el examen, en otras épocas, les ponía si una persona se encuentra en un lugar donde la presión atmosférica es igual a 220 milímetros de mercurio, hará adecuado intercambio gaseoso. ¿Qué dice? Si una persona se encuentra en un lugar donde la presión atmosférica es 220 milímetros de mercurio, ¿hará adecuado intercambio gaseoso? No. ¿Cómo saben que no? ¿Cómo saben que no? Fundamente su respuesta. ¿Por qué les ponemos la pregunta? Porque es importante que entendamos esto, es importante que sepamos esto, ¿de acuerdo? Pero les pongo la pregunta no para que la copien, fotocopien en un papelito así y me lo voy a copiar en el examen, no. Les pongo la pregunta porque quiero que lo sepan, porque es importante que lo sepan. Es importante que lo aprendan, que sepan de qué se trata, ¿de acuerdo? No es que, toma lo mismo y me lo voy a plagiar. Y les da flojera estudiar. ¿Hace adecuado intercambio gaseoso? ¿Y cómo saben que no? No necesitan presión pleural. ¿Para qué acabo de hablar tanto con la ley de Henry, la ley de Dalton, la ley de...
Aquí hay que fundamentar la respuesta. Lo primero que tenemos que hacer es calcular las presiones parciales de los gases para el alvéolo. O sea, presión parcial del oxígeno alveolar va a ser igual. Presión atmosférica, 220 milímetros de mercurio, menos 47 milímetros de mercurio, por, ¿cuánto es el oxígeno en los alvéolos? 14 dividido 100. Si hacemos esa operación, presión parcial alveolar va a ser igual. 24,22 milímetros de mercurio. Como nos pregunta si hace adecuado intercambio gaseoso, también tenemos que calcular el CO2 alveolar. Va a ser igual 220 menos 47 por 5,6 dividido 100. 9,69 milímetros de mercurio. Esto lo estamos calculando para el alvéolo. Entonces, aquí dentro del alvéolo vamos a poner presión parcial de oxígeno 24,22 milímetros de mercurio. Presión parcial de CO2 9,69 milímetros de mercurio. ¿De acuerdo? Esto es en el alvéolo, en este lugar en donde tenemos esa presión. Pero ahora sabemos que el alvéolo está rodeado por los capilares. Y tenemos sangre venosa y tenemos sangre arterial. ¿Qué se van a aprender de memoria? Se van a aprender de memoria que en la sangre venosa la presión parcial de oxígeno es 40 y la presión parcial del CO2 46. Entonces apliquemos la ley de Fick. La ley de Fick nos dice el gas se va a transportar a favor de la gradiente de presión parcial del gas. Entonces, si aquí en el alvéolo es 24 y en la sangre es 40, ¿el oxígeno entrará a la sangre? Más bien va a salir. Más bien va a ir de mayor a menor. ¿Y qué pasa con el CO2? En la sangre es 46 y en el alvéolo es 9,69. Sale. Está bien, sale el CO2, pero no está entrando oxígeno. Entonces, ¿qué vamos a tener? ¿Cómo vamos a terminar mejor? Con hipoxia. No va a llegar oxígeno a nuestros tejidos. Entonces respondamos. Si una persona se encuentra en un lugar donde la presión es, ¿hará adecuado intercambio gaseoso? No. Pero ahora ya sabemos por qué. ¿De acuerdo? No podemos decir, no, me parece que no, creo que no, se supone que no. No, hay que demostrarlo con números. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Quieren que les ponga la pregunta en el examen? Sí. ¿La van a plagiar? No. ¿La van a copiar en un papel chiquito? No. Tampoco. ¿Van a sacarle fotografía al examen? No. ¿Y los que no han respondido qué? Porque hay unos que no han respondido. Si no responden es que no se comprometen. Y lo que quiere decir es que sí le van a sacar fotografía al examen. Yo no sé para qué sacan fotografías si al final los exámenes los tienen en su mano, ¿no? Pero bueno. Preguntas de aquí, ¿está clarito? Y es importante que lo sepan, miren ustedes, es muy importante que lo sepan, ¿de acuerdo? Porque pues a una persona que se va a la cima del Misti le va a dar mal de altura. ¿Hace adecuado intercambio gaseoso? No, pues no, va a tener problemas, va a tener problemas. Entonces, si la persona no está preparada, si la persona no tiene buenos volúmenes de reserva, entonces va a tener problemas, ¿no? Va a tener problemas.
no tenemos problemas, ya ustedes pueden describir el gráfico, ¿no? Gradiente de presión parcial de oxígeno del ambiente hasta los tejidos. Y estamos poniendo el ejemplo del nivel del mar. Si nosotros calculamos la presión parcial de oxígeno en la atmósfera, ya lo hemos hecho, ha salido 160, ¿no? Redondeando el valor, nos sale 160 milímetros de mercurio. Este aire que está con esta presión parcial de oxígeno, lo estamos inspirando. Ingresa a nuestros pulmones y pasa a ser aire alveolar. A nivel del mar, redondeando el valor, 100 milímetros de mercurio. Luego pasa a las arterias y en los capilares es en donde cae la presión notablemente. ¿Por qué en los capilares cae? Porque se supone que ahí estamos haciendo el intercambio gaseoso. Y finalmente terminamos con la sangre venosa, y en la sangre venosa les dije 40 milímetros de mercurio. Si hablamos del oxígeno, en la sangre venosa 40 milímetros de mercurio. Y si hablamos del CO2, en la sangre venosa 46 milímetros de mercurio. Esos dos valores sí no los tenemos que aprender, por favor. Esto es interesante. Ya para terminar la clase de hoy, efectos de los cambios de presión atmosférica. Efectos de los cambios de presión atmosférica. Tenemos dos: hiperpresión, hipopresión. Cuando una persona está expuesta a hiperpresión, cuando la persona pasa de una presión normal a una mayor presión. Eso es hiperpresión. No confundir con hipertensión. Cuando decimos hipertensión, es la presión arterial. Aquí no estamos hablando de eso. Estamos hablando del efecto de la presión atmosférica. Entonces, cuando una persona pasa de una presión atmosférica normal a una mayor presión, la persona va a estar expuesta a hiperpresión. ¿Y cuál puede ser la consecuencia? La consecuencia va a ser la compresión gaseosa. Acuérdense de la ley de Boyle-Marriott. ¿Qué nos dice la ley de Boyle-Marriott? ¿Qué nos dice la ley de Boyle-Marriott? A temperatura constante, la presión y el volumen son inversamente Perfecto. proporcionales. A temperatura constante, la presión y el volumen tienen relación inversa. Entonces, si hay mayor presión, ¿qué debe suceder con los gases? Debe disminuir el volumen de los gases. Y cuando decimos compresión gaseosa, es que estamos disminuyendo el volumen de los gases. Hipopresión. ¿Qué cosa es la hipopresión? Es pasar, digamos, de una presión normal o de una mayor presión a una menor presión. Eso es hipopresión, pasar a una menor presión. Si disminuye la presión, ¿qué pasa con el volumen? Aumenta. Y entonces estamos hablando de una descompresión gaseosa. Estamos hablando de una descompresión gaseosa. Ese es el efecto de la hipopresión. Pongamos ejemplo. Aquí. Efectos de la hiperpresión. ¿Cuándo una persona podría estar expuesta a hiperpresión? Cuando bucea. Presión normal, se va sumergiendo, va aumentando la presión hidrostática, va aumentando la presión absoluta. Y entonces, mientras más se sumerja la persona, más efecto va a sufrir. Más presión, menos volumen. Pero ¿qué ocurre ahora? Imaginemos que esta persona está buceando, se supone que se va sumergiendo y hay más presión, que va actuando sobre la persona. Pero la persona no se va a hacer chiquita, no puede hacerse chiquita, ¿de acuerdo?
pero sí sobre quién va a actuar, sobre los gases. Nosotros tenemos cavidades en el organismo y en esas cavidades hay gases. Acuérdense de la ley de Henry. Más presión, los gases se van a disolver en los líquidos. Entonces, cuando la persona se va sumergiendo, los gases comienzan a disolverse en los líquidos corporales. ¿En dónde se van a disolver? En la sangre, en el líquido sinovial, en todos los líquidos que tenemos en el organismo. ¿Por qué? Porque a mayor presión tiene que haber compresión gaseosa, menos volumen. ¿Pero qué gases son aquí? Miren, ahí están todas las leyes de las que estamos hablando. Presión parcial también, ¿no? Porque hablamos de la presión parcial de los gases. ¿Pero qué gases? Oxígeno, CO2, nitrógeno, básicamente. ¿El oxígeno resulta ser tóxico para nosotros? Sí, para nosotros lo justo es 21%. Y con las presiones que tenemos en los lugares en donde normalmente se habita. Pero ¿qué pasa si aumentamos eso? ¿Qué pasa si sumergido aquí más oxígeno se va a disolver en la sangre? Ya resulta ser tóxico. ¿Pero por qué resulta ser tóxico? Porque en presencia de mayor cantidad de oxígeno, todas las reacciones químicas, bioquímicas, aeróbicas, se van a acelerar. Y producto de esas reacciones aeróbicas, se producen metabolitos, sustancias tóxicas que el organismo tiene que eliminar. Pero nuestro organismo está adaptado para acelerar la eliminación de esas sustancias tóxicas, no. Y entonces se van acumulando en el organismo y es tóxico. Indirectamente va a ser tóxico. ¿Qué pasa con el CO2? Ya les hemos hablado del CO2. Mayor cantidad de CO2 se fija en la hemoglobina y no hay un adecuado intercambio gaseoso. Pero el más interesante es el nitrógeno. El nitrógeno no participa en nuestra respiración. Lo tenemos en 78%, pero no nos hace daño. Aquí afuera no nos hace daño. Pero sumergidos aquí es muy peligroso. Porque cuando el nitrógeno se va disolviendo, va provocando efecto anestésico. Va adormeciendo a la persona, va haciendo perder los reflejos y mientras más se sumerja, más va a ser el efecto del nitrógeno. El nitrógeno es más liposoluble que hidrosoluble. ¿Qué quiere decir que sea liposoluble? Que se va a disolver en las grasas. ¿Y qué grasa es importante? La mielina. El nitrógeno disuelto en mielina es que provoca pues el efecto anestésico. ¿De acuerdo? Va a provocar el efecto anestésico. Entonces, es muy peligroso. A grandes profundidades, la persona fácilmente va a perder sus reflejos. ¿De acuerdo? Muy bien. Ese es el efecto de la hiperpresión. Pero ahora, ¿qué ocurre si esta persona sale? Si sale, va a estar expuesta a hipopresión. Le quitamos presión y ¿qué va a suceder con los gases? De estar disueltos, ahora va a aumentar su volumen. Pero no va a ser, pues, no va a suceder esto, ¿no? Yo gas, estuve en pulmón, me voy a pulmón. Yo gas, estuve en estómago, me voy a estómago. No va a ser así. Como se ha disuelto en los líquidos, ahora en los líquidos se queda formando burbujas de gas. Formando burbujas. Si las burbujas están en sangre, van a circular en la sangre. Llegan a los pulmones y no va a haber intercambio gaseoso. No va a haber. Y entonces las personas sienten que les falta el oxígeno. Si las burbujas llegan al corazón, tampoco va a haber intercambio gaseoso. Y entonces el músculo cardíaco puede morir. ¿De acuerdo? Si las burbujas llegan al líquido sinovial de las articulaciones, provocan mucho dolor.
las personas que salen con estos problemas de descompresión gaseosa salen en posición de flexión, todas encogidas, porque no se pueden mover. Entonces, la descompresión es muy peligrosa. Sabemos que existe el buceo como forma de trabajo, ¿no? Y entonces, estas personas que bucean tienen unas tablitas con números. Ellos saben cómo se tienen que sumergir y ellos saben cómo tienen que salir. No pueden salir de golpe, no van saliendo por poco para que no se formen las burbujas. En otros países existe la atención médica, los primeros auxilios de estas personas, porque es una forma de trabajo, les estoy diciendo. Entonces, en las playas existen hospitales para atender específicamente a estas personas. ¿Qué hacen? Las ponen, no sé si tenga la figurita acá. Sí. Ahí está, ¿no? Las ponen a una cámara hiperbárica. ¿Qué significa que sea hiperbárica? Elevada presión. Entonces, a las personas que ya salen con los problemas de la descompresión gaseosa, las ponen aquí y les ponen elevada presión de oxígeno. Al ponerles elevada presión, otra vez se va a disolver el oxígeno, los gases se van a disolver en la sangre. ¿Y qué viene después? Poco a poco van disminuyendo la presión para que no se formen las burbujas. Esa es la forma de atención que tienen de las personas. Bien, pero también podemos hablar de otro hecho. Creo que ya les comenté en algún momento, ¿no? Si se viaja en un avión, el avión va presurizado y el avión va a 12.000 mínimo, ¿no? A 12.000 metros sobre el nivel del mar. Estamos hablando de 12.000 metros. Ya piensen ustedes que quien va a la cima del Misti, muchos terminan con mal de altura y el Misti está a 5.000 metros sobre el nivel del mar. Imaginen 12.000. ¿Qué va a suceder a 12.000? Hay menor presión parcial de oxígeno todavía. Entonces, el avión tiene que ir herméticamente cerrado. Pero ¿qué pasa si un travieso rompe una ventana? No me van a decir que el avión se cae, no se va a caer. ¿Qué va a ocurrir? Si rompe la ventana, bruscamente la persona va a estar expuesta a una presión totalmente disminuida. Dicen que la persona moriría en menos de 3 minutos, hinchada y con los líquidos corporales hirviendo. ¿Por qué hinchada? ¿Por qué hinchada? Menos presión, mayor expansión de los gases, más volumen, se va a hinchar. ¿De acuerdo? Descompresión gaseosa. ¿Y por qué con los líquidos corporales hirviendo? ¿Qué sucede en ese lugar? Cuando nosotros hablamos de la ebullición, ¿de qué estamos hablando? Aquí va a haber una presión atmosférica y aquí va a haber una presión de vapor. Y esta presión de vapor va a depender de la temperatura. Si nosotros hablamos del nivel del mar, estamos hablando de que este vapor se está produciendo a 100 grados Celsius, a nivel del mar. Y a 100 grados Celsius está saliendo el vapor y nosotros vemos que el vapor sale porque ahí está superando a la presión atmosférica. ¿De acuerdo? Ahora, imaginémonos que nosotros somos también un recipiente que está en una cocinita a 37 grados en ese lugar, en esa altura, y que la presión atmosférica de aquí es menor que 37. Entonces, a 37 grados, fácilmente el vapor va a salir, porque la presión atmosférica es menor. Esta presión es mayor, esta es menor. ¿De qué estamos hablando en ese lugar? Ebullición, porque se está convirtiendo el líquido en vapor.
¿Se entendió? Entonces es muy peligroso realmente estar a esa presión por la descompresión gaseosa. ¿Se entendió? ¿Sí? Ay, qué frío, qué frío, qué frío, qué Sí, la cámara hiperbárica, digamos, ¿no? En un tiempo estuvo muy de moda y se sigue utilizando actualmente. Dicen que las personas que tienen estrés, por ejemplo, solucionan muchos problemas en la cámara hiperbárica, porque cuando tienen estrés, ¿qué sucede? Hay mucha tensión, ¿no? Como que los músculos están contraídos y no hay buena circulación. Entonces las personas hacen terapia yendo a la cámara hiperbárica, les ponen presión alta de oxígeno y al haber más presión de oxígeno va a haber más oxígeno disuelto en la sangre y va a circular mejor. También dicen que ayuda para recuperar las heridas, las úlceras que se forman en los diabéticos, ¿no? En los pies también, porque al aumentar el oxígeno también, ¿no? Se aumenta el flujo sanguíneo, el transporte de sustancias nutritivas, de sustancias de desecho, etc. Entonces, hay varios casos en que un poco de trampa para los deportistas, o sea, hay una competencia y hay uno que se espera más rápido para su cámara. Es que todo eso es una preparación, finalmente es una preparación. ¿Hay el buceo libre? Sí, también. ¿Y qué cosa es el buceo libre? Bucear sin oxígeno, pero esa es una preparación. Entonces no sería trampa, desde mi punto de vista no sería trampa el que tú te prepares y tu organismo gane resistencia porque puedes disolver más oxígeno en tu sangre. No sería trampa. Pero el que tú ganes resistencia porque consumes una sustancia psicoactiva y etcétera, eso es otra cosa. ¿De acuerdo? Pero si yo estoy preparando mi organismo haciendo las respiraciones, es parte del ejercicio. No, yo pienso que no sería. Es mi punto de vista. ¿De acuerdo? Muy bien. Es un tema interesante, hay mucha lectura al respecto. Los invito a leer. Sí. Me parece que hay una cámara hiperbárica, había sillas, hace mucho tiempo. Hay una cámara, me parece, en las paredes. ¿Qué tal? ¿Qué bro? Entonces, ¿qué es película se come el tiburón? El mío está feo. Se ve mejor con azul, el asiento lo voy a hacer con azul. Pero tengo clases para la anatomía todavía. Ah, ¿te lo pasó? Sí, yo estoy. Pero la primera no la acabo porque ya estoy estudiando. Claro. Ayer fue de la clase, ya te acabo yo. Te lo paso más tarde. Ya, gracias.